Largo de la humanidad, de estos últimos tiempos, hemos tenido la posibilidad de evitar mirar cuestiones importantes, tanto sociales como individuales. Y me parece que estamos en un momento maravilloso porque no podemos más evitar mirar lo que no queremos mirar. Y bueno, mi invitación hacia vos era porque me encanta tu manera de ver tanto lo social como lo astrológico, como lo individual, ¿no? La conciencia y el inconsciente y los arquetipos. Y me encantaría, bueno, si querés contarnos un poco de cómo ves vos esta manera, este momento particular. Sí, técnicamente todo lo que estamos viviendo lo podemos asociar a un ciclo que los astrólogos estábamos bastante a la expectativa de cómo podía venir esta vez, un ciclo de dos cuerpos como son Saturno y Plutón, que hacen un ciclo entre ellos de más o menos 35 años, Ujú. que a poco de investigarlo suele marcar épocas muy objetivas, ¿no? Momentos en donde en el mundo han pasado cosas, sucesos de repercusión ya no local, sino general. Para hacer un pequeño ejemplo con el siglo XX, en el siglo XX esas conjunciones Saturno-Plutón se dieron en 1914, 1947, 1982, ya con solo decir las fechas Sí, suenan algo importantes. resuena. Y que específicamente tiene que ver con un reordenamiento, una nueva estructuración, eso es Saturno, de cómo los humanos vivimos la pulsión vital. Esto se trabaja, esto se manifiesta preferentemente en el tema de cómo los humanos establecemos relaciones entre nosotros, relaciones económicas, cómo jugamos poder entre los humanos. Mm. También tiene que ver con la sexualidad. Y ese reordenamiento, esa nueva estructuración comienza a desarrollarse por espacio de 30 y pico de años. Estaríamos terminando la reestructuración que hubo hacia 1982, con la caída un poco del mundo bipolar, entre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con también pandemias. 1982 fue sincrónico a la emergencia del SIDA, la manifestación del SIDA, que más allá de lo sanitario tuvo que ver con una transformación acerca de cómo la humanidad consideraba la sexualidad y en particular, dado que lo especial que tuvo el HIV fue en principio manifestarse en la comunidad homosexual, exigió una puesta en claro y también un sinceramiento de cómo tratábamos los humanos el tema de la homosexualidad, y qué clichés teníamos, qué lugares comunes teníamos en esta consideración. Yo siempre comento, sobre todo a las personas tan jóvenes como vos, al comienzo de los 80, la homosexualidad era motivo de burla. Mm. Mucho, pero mucho más de lo que hoy podemos. Si hoy hubiera algo de eso, es inimaginable la situación en el año 80, en la década de 80. Y esta epidemia, este virus, sensibilizó a la comunidad para transformar esos hábitos de casi de escarnio público, Mm. de exclusión. eh, Les recuerdo que cuando apareció el HIV, lo primero que se le ocurrió a la comunidad humana es hacer un chiste sobre esto. Se le llamaba la peste rosa. Era una Ah, mirá, peste. no sabía. ¿No sabías? Sí, señora. La peste rosa. Eh, era algo que le ocurría a un grupo humano específico, que eran Mm. los homosexuales,
homosexuales, no le está ocurriendo a la humanidad, le está ocurriendo a un grupo humano. Bueno, eso con el desarrollo de lo trágico que tuvo aquel momento, sensibilizó de tal modo la conciencia humana que alteró la consideración de esa forma de sexualidad y abrió, liberó diques de represión respecto y de insensibilidad y de falta de compasión respecto a la condición sexual. En cierto modo se naturalizó y hoy ya lo vemos como historia. Bueno, no O quería hablar. sea que, no, pero está bueno, ¿no? Porque estás contando que en esa época que sucedió la misma conjunción, digamos, se llama así conjunción entre Saturno y Plutón, no tengo ni idea, ¿no? Sí, sí, No sí, soy astróloga, toco de oído nomás. Sucedió esto, ¿no? A través de este virus se generó esta nueva conciencia, para exactamente. resumirlo rápidamente, y que ahora Eh, estaría sucediendo lo mismo. Exactamente. Y acá podemos hacer hipótesis. Mm, Yo creo que, primero, bueno, esta pandemia pone de manifiesto que la nueva organización mundial, yo creo que ya no puede excluir a la humanidad china. ¿Eh? mm, Eh, es la primera pandemia global, antes las pandemias tenían cierta localización regional o a lo sumo continental, pero esta es una pandemia universal y que nos involucra con la comunidad china como pertenecientes de un modo inevitable a la comunidad humana. Esto va mucho más allá de la guerra comercial. Esto puede traer desafíos que van mucho más allá de lo comercial, y yo creo que va a tener que ver con aceptar que la humanidad no es la conciencia que hemos desarrollado en Europa o en América. ¿eh? Hay una conciencia que también es humana y que difiere notablemente de lo que llamamos humanidad en Occidente, que es la conciencia china, que es otra percepción de la realidad, otra percepción del fenómeno humano, que ya no podemos relativizar, eludir ni subestimar. ¿No es cierto? Esto no mm. quiere decir que sea ni mejor ni peor. No estoy haciendo un juicio de valor acerca de cuál es la cosmovisión verdadera, auténtica, falsa o lo que fuera. Sí, Sino que son dos cosmovisiones que están en un momento de desafío de vínculo, mm. Como incluir. de incluirse mutuamente, a partir de enormes prejuicios que tenemos unos con otros. Yo en algunas charlas he propuesto, en verdad, no tenemos idea de lo que ocurre en China y tendemos a subestimarlo, ¿eh? Y a tener prejuicios respecto a cómo se ve el mundo, cómo se ve la vida desde esa mirada. Así que yo creo que esto es un desafío que se está inaugurando. ¿eh? Mm. Ahora, la astrología son ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Este es Como uno la de los vida. como, como la vida. Y hay otros ciclos que están operando, quizás hoy el protagónico es Saturno-Plutón, pero en breve, en 3 o 4 años, comienzan a manifestarse otros ciclos. Yo invito a comenzar a observar el ciclo de Saturno-Neptuno, que también es un ciclo que se reproduce cada 30 y pico de años, pero lo especial que tiene este momento, que será hacia el 2025, es que esa conjunción de Saturno y Neptuno se hace al mismo tiempo que Neptuno, ahora claro que está inaugurando un ciclo por el zodíaco. El zodíaco comienza con Aries, Neptuno va a entrar en Aries y va a inaugurar un ciclo. El ciclo de Neptuno dura 160 años, es decir, se está completando y va a inaugurarse un nuevo ciclo que comenzó en 1860 y que tiene que ver, Neptuno tiene que ver con la sensibilidad al misterio, con la sensibilidad al mundo inconsciente, con el registro que tenemos los humanos de aquello que está más allá de lo que podemos racionalizar. Neptuno Sí, es una de lo que podemos ver y tocar, ¿no? Como hay mucha. pensar y entender y explicar. ¿eh? Ok. Neptuno nos recuerda que los humanos somos sensibles
a una realidad que está más allá de nuestras explicaciones. Eso fue territorio del mundo místico, del mundo del arte, y en 1860, con ese nuevo ciclo que comenzó, que está terminando ahora, fue sincrónico con el desarrollo de la psicología, ¿eh? Liberarnos de ciertas supersticiones religiosas y dejar de llamar posesión demoníaca a manifestaciones del inconsciente. En lugar de decir me tomó una entidad demoníaca, a partir de 1860, a partir del desarrollo de la psicología, lo reemplazamos por me tomó un arquetipo del inconsciente colectivo o me tomó la sombra, un contenido que tengo en sombra, ¿no es Sí, cierto? o una emoción, ¿no? Exactamente. Empezamos Mm. a habilitar, con el ciclo de Neptuno de 1860, con la psicología, que nuestras acciones están motivadas por fuentes desconocidas, que no podemos estar seguros de por qué deseamos lo que deseamos. Lo que profundamente deseamos y nos mueve, nos moviliza, se sumerge en el inconsciente, en motivaciones de las cuales no podemos ser conscientes. Esto se le llamó una herida narcisista, que Freud, o la teoría freudiana, le provocó a la humanidad. Ya no podemos estar seguros de que somos la imagen radiante que tenemos de nosotros mismos. Habilitó todo un desarrollo en el siglo XX de la psicología, y eso se está agotando. Mm. No solamente fue la psicología, también Neptuno tiene que ver con la metáfora, el símbolo, la imagen. Hubo toda una revalorización de lo que hasta ese momento era esotérico, en aquella época, mediados del siglo XIX, lo que se llamaba espiritismo, la misma astrología comenzó a ser recuperada del baúl de los recuerdos, y el mundo de la imagen, en estos últimos 160 años, se desarrolló como nunca antes en la historia de la humanidad. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Esto que estamos haciendo en este momento de establecer un vínculo, de vernos, sin saber vos dónde estoy, ni yo dónde estás vos, y sin embargo comunicarnos, la imagen del cine, antes las imágenes estaban reducidas a las pinturas, digamos, ¿no? A las representaciones Claro. artísticas. Hoy vivimos en un mundo de imagen. Tenemos un dispositivo, cada uno de nosotros tiene un dispositivo que es promotor de imágenes, que nos provee de imágenes que casi que conforman la sustancia misma de nuestra vida cotidiana. Bueno, todo eso es el desarrollo del mundo de Neptuno, que surgió con los primeros daguerrotipos, ¿no? Lo anterior a la fotografía, que comenzó a desarrollarse con el comienzo del ciclo de Neptuno a mitad del siglo XIX. Esto viene para dentro de 3 o 4 años. ¿Qué es lo que sería, perdón, que te interrumpa, la era de Acuario, lo que empezaría en 3 4 años? Eh, Ponele, no sé. Que siempre se habló de la era de Acuario, la era de Acuario, y digo, bueno, ¿y cuándo llega? No, Soy acuariana, quiero saber. no necesariamente, pero sí va a haber una revolución respecto a tanto el mundo de la imagen, más todavía, como también el surgimiento de nuevos diseños para dar cuenta de nuestra sensibilidad al misterio. A esto lo podemos llamar religión también. Y en ese sentido, mitad del siglo XIX, no bajo la forma de religiones típicas, Sí, dogmática. claro, pero surgieron visiones de la trascendencia del ser humano, visiones acerca del misterio del ser humano, que sin anunciarse como religiones, cumplieron casi la función de religiones. Yo diría, el psicoanálisis y la psicología y el marxismo, mucho más que una teoría política, son cosmovisiones trascendentes que tienen casi el mismo diseño que religiones. Estaríamos en vísperas de la conformación, acaso, de, entre comillas, religiones de la inteligencia artificial. A mí Como una nueva. no me cuesta nada decirlo, no alcanzo a imaginar cómo sería una visión
de la trascendencia, una visión del misterio y del sentido de la evolución humana acorde a los tiempos de la inteligencia artificial. Pero, A mí me parece interesante, ¿no? Esto que decís, porque si nosotros estamos como humanidad, lo que yo veo es cada día haciéndonos preguntas nuevas y más interesantes, más profundas, ¿no? Las personas entrando en crisis, descubriendo que en realidad solo trabajan y la vida va mucho más allá de solo trabajar, ¿no? Entonces, si cada uno se atreve a encontrar su misión y lo que vino a hacer, creo que sería beneficioso que máquinas hagan lo que seres humanos no tiene sentido que hagan, ¿no? En vez de haber una cajera, que haya una máquina. Que no sea esta idea de que la máquina viene a reemplazarnos y entonces nosotros perdemos todo, porque es como una idea un poco infantil, en realidad al revés, sí, que sea que como... también puede ser cierto, porque tendríamos que ver qué ocurre si todo el trabajo mecánico, rutinario que estamos acostumbrados a desarrollar, lo hacen máquinas. ¿A qué nos dedicaríamos los humanos? Sería un desafío de búsqueda de sentido muy contundente que no dejaría de implicar severas crisis. Mm, Eh, en realidad, no es que quiera transmitir una visión pesimista, pero tenemos que estar preparados para este ensayo que estamos teniendo estos meses de pandemia y de cuarentena. Prepararnos para adaptarnos un poco de un modo urgente, casi con cierta prepotencia, mm. a una nueva dinámica de vida, a una nueva cotidianeidad que va a reemplazar a la que estábamos habituados, a la cual ya no podríamos regresar, ¿no? Ujú. Y esto va a desafiar, los humanos solemos instalarnos y cristalizarnos en la forma conocida, Mm. va a desafiar esas cristalizaciones, ¿eh? Y aquellos de nosotros que estemos más fijos en lo conocido y más adherido a la permanencia, quizás suframos más, ¿eh? Bueno, pero eso siempre sucede. Exactamente. Inclusive sucede simplemente con el cambio de etapas de la vida, ¿no? Ninguna duda, ninguna duda, Sí. ¿eh? Eh, pero por el hecho de saber que siempre sucede, hay que ver si tenemos la suficiente, como con la pandemia de coronavirus, la suficiente capacidad sanitaria para contener a los que se contaminen. Hay que ver qué contención habrá si esta crisis ya no es marginal, sino que es global. Que muchos de nosotros, una masa crítica de la población mundial, se ve desafiada por esta crisis, ¿no? Y por este dolor y este trauma de no poder permanecer en la forma conocida. Mm. Yo te quería hacer una pregunta, quizás no tiene tanto que ver con lo que estamos charlando, pero hay algo que me asombra mucho que es esta capacidad que tiene el ser humano de poner el poder afuera. ¿De dónde viene esto? ¿Tenés idea? Si se remonta antaño a cuando mirábamos el cielo y poníamos el poder en el cielo, que era un dios. Yo te voy a dar respuestas muy simples. Yo creo que ante el miedo reaccionamos. Mm, Y la primera reacción es adjudicarle a aquello que nos provoca dolor una intención exterior y ajena a nosotros, ¿no? Esto es lo que no estoy descubriendo nada ni inventando nada, es lo que se dice desde hace miles de años, se sabe de hace miles de años, y Jung encontró esa forma metafórica tan gráfica que es la sombra, digamos, ¿no? mm, Ante el miedo que nos produce entrar en contacto con nuestras propias vulnerabilidades y zonas oscuras, proyectamos esa amenaza afuera y ujú. desarrollamos un mecanismo que a mí me parecería muy interesante poner en observación, que es el mecanismo de la victimización, ¿cierto? ¿Eh? No lo De, conozco. de sentirnos que
el dolor que se presenta en nuestra vida no es algo del orden de lo natural, ¿eh? Sino de que la vida viene con desafíos dolorosos, sino que esto no tendría que haber ocurrido, y si ocurre en mi vida es por obra deliberada de un tercero. ¿Eh? Claro, Em, pero este mecanismo, esta forma de pensar, tiene que ver quizás con, bueno, el judio-cristianismo, ¿no? Donde si haces las cosas mal, te va a castigar Dios. O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué pensamos así? ¿No? Porque es curioso que esté tan instalado, tan instaurado como si fuera normal. claro, diríamos, si es una reacción ante el miedo, no es tanto algo que se piensa, sino que algo que actúa sobre nosotros. Es una reacción emocional. Y Ujú. yo creo que Sí, no es producto del judeo-cristianismo, sino que todas las formas humanas son productos de este miedo. Las religiones, creamos religiones para calmar este miedo. mm, Es la diferencia entre el contacto con el misterio de un místico o de un religioso. ¿Eh? claro. El El místico se contacto adentra en misterio y el con religioso lo lo quiere místico, explicar y controlar. que es lo necesario para calmar. Yo creo que antes que un ánimo de control, en las religiones hay una necesidad de calmar. Las religiones antes que perversas, creo que son narcóticas. No, pero No, coincido, coincido. no es que creamos religiones para conquistar las voluntades, sino para anestesiarnos, para calmarnos y encontrar una explicación, la voluntad de Dios, que el Sí, a sacerdote, lo que es. ¿eh? Para que encuadre esta zozobra existencial en la que inevitablemente atravesamos ante las circunstancias de la vida más dolorosas, ¿no? Esta sensación de intemperie, los humanos estamos en sensación de intemperie, ¿no? Eh, mm, Intemperie existencial, ¿no? Hay, hay una frase de la filosofía existencial, no importa, porque no me interesa tanto la filosofía, pero esa frase de ser arrojados a la vida. Hay una Mm, sensación en nosotros, ¿eh? De que hemos sido arrojados a esto. Eh, ujú. a eso me refiero con intemperie. Y por eso creo que, producto de esa de sensación de intemperie, generamos religiones. Ahora, eh, también las religiones pueden ser un puente hacia el contacto con lo místico, donde ahí ya desplazamos a los sacerdotes, no necesitamos un intermediario que nos explique, sino que aceptamos el desafío de indagar por nosotros mismos, corriendo propios riesgos, esa es la actitud mística, la Ujú. exploración del misterio, ¿no? Misterio al cual no cabe aspirar a explicar, sino, en el mejor de los casos, representar de modos significativos. Lo que podemos aspirar es a representar el misterio mediante símbolos, mediante metáforas que resulten evocantes, que resulten resonantes, significativas para otros, ¿no? La astrología es eso, es un Mm, universo simbólico que tiene una capacidad, una potencia de significado notable y que resuena en el alma de aquel que lo investiga y lo contempla. ¿Eh? Y no dice cualquier cosa. Esas metáforas, esos símbolos, transparentan un orden del misterio. La astrología nos sugiere o nos expone a la evidencia de que el misterio, siendo misterio, se manifiesta un orden. Uno claro. diría, no, orden es opuesto a misterio. Bueno, no, para los astrólogos es paradoja Virgo Piscis. Mm, ¿Eh? El misterio no es cualquier cosa. El misterio transparenta un orden que no puedo explicar, solo puedo representar mediante símbolos, imágenes y metáforas. No puedo dar una descripción, tengo que apelar a una poesía, a un lenguaje poético, a una Bueno, metáfora. desde la sanación sucede lo mismo. Christian Fletcher dice, ¿por qué los chamanes curan? ¿Por qué todas estas técnicas funcionan? Porque son metáforas.
y el inconsciente las entiende, porque el inconsciente se comunica a través de símbolos. Y es maravilloso, ¿no? Y es esto que decís, este misterio, gracias a este misterio, bueno, funcionamos, somos. Yo creo, cuando profundizamos en esto, tenemos que ser obsesivos con las palabras, Mm. que el inconsciente lo percibe aunque no lo pueda entender. Creo que Sí, la palabra entender es riesgosa en este punto. y entender, nosotros queremos entender, ¿no? El inconsciente entiende a través de un símbolo, desde otro lugar, quizás, ¿no? Uno contempla el cielo nocturno despejado, Mm. en lo alto de una montaña o al lado del mar, y percibe el orden del cosmos, aunque si me piden que lo explique, balbuceo tonterías. Y aunque balbucee tonterías, cuando quiero explicarlo, el orden lo estoy percibiendo. Con lo cual, Lo estoy, ¿eh? lo estoy sintiendo también, Y lo- podríamos decir. Exactamente, exactamente. En cuanto me piden que lo explique y piso el palito y empiezo a explicarlo, genero caos. El caos ocurre cuando intento explicar el misterio. Ahora, si contemplo el misterio, percibo el orden que no puedo explicar. Y Qué esto hermosa ocurre, frase. y esto ocurre cuando contemplo mi carta natal. Cuando contemplo mi carta natal, ese universo de símbolos, percibo el orden de mi vida, aunque no pueda explicarlo. Percibo que cada cosa que ha ocurrido en mi vida es una clave absolutamente pertinente para la revelación del misterio que soy, aunque no pueda explicar por qué ocurrió así. Mm. Eso es lo mágico que tiene la astrología y por lo tanto la astrología no puede ser ciencia. Claro, La astrología es del orden de lo mágico en el más profundo y sagrado sentido de la palabra. No es del orden de la comprobación científica en laboratorio. mm, Yo no te puedo comprobar tu carta natal, pero te aseguro que si te formás en astrología y contemplás tu carta, vas a recibir información, vas a conmoverte con esa información de tu carta. es cierto, doy fe, me ha Sí, pasado. me parece muy bien. Qué hermoso. Quería preguntarte algo más. Los cambios sociales, a veces, bueno, uno charla con amigos, ¿no? Y yo siempre siento que los cambios sociales se generan por cambios individuales, porque cambiamos muchos, se genera un nuevo cambio social, ¿no? ¿Es así o en realidad, cómo lo ves vos? Bueno, quizás sea el otro gran tema que trae esta pandemia y esta pandemia global, quiero decir. Estos tiempos son para comprobar que mi vida individual, la vida de mi comunidad y la vida del planeta Tierra es una sola vida. Que no puedo pretender, no puedo aspirar a tener comprensiones, captaciones sutiles de mi vida mirando mi cartita natal. Mm. Mi cartita natal está inscrita en el orden de la comunidad en la que vivo y está inscrita en el orden del planeta, de la vida en el planeta Tierra. Con lo cual, yo creo que la astrología que viene quizás deje de ser astrología de personas que consultan al astrólogo acerca de su vida y de su carta y de su destino, para empezar a hacer una astrología de procesos colectivos, en los que estamos inscriptos con nuestra cartita natal, pero del mismo modo que una nave está alineada con las corrientes del océano. La nave tiene que saber acompañar las corrientes del océano y la corriente del viento. Claro, no al No, revés. no pretender controlar desde la nave las corrientes del océano y las corrientes del viento, que es lo que habitualmente hacemos. Mm. Por eso sufrimos. Y por eso sufrimos en vano. Ya hay un sufrimiento que viene con la vida, pero ese sufrimiento podría disolverse. Claro, perfecto. Sí. Y
el nuevo paradigma que trae, vos decís que tiene que ver con una nueva cosmovisión que incluiría la inteligencia artificial desde una manera nueva, que no conocemos. que no conocemos, y el nuevo paradigma incluiría que mi vida es la vida con otros. Mi vida no está aislada de los demás. Mi destino se juega en vínculo con los demás. El otro forma parte de lo que soy. No es que yo tengo vínculos. Yo soy los vínculos. Soy a través de ese vínculo. Con los otros y con los hechos de mi vida. ¿Dónde aparezco? ¿Dónde aparece lo que profundamente soy? En la respuesta que da nuestra conciencia a los hechos de la vida. Los hechos de la vida y los vínculos son constitutivos de lo que soy, no son propiedad de lo que soy. Son sustancia de lo que soy. Esto requiere un cambio de paradigma, porque nuestra percepción habitual no nos dice eso. Claro. Sí, y este cambio del que hablas tiene más que ver, ¿no? Con esta idea acuariana, si se quiere, de comunidad, ¿no? De convivir con el otro y de mirar el bien mayor, por así decirlo. Con toda la manifestación de la vida, con los animales, los vegetales, etcétera, etcétera. Desde el respeto. Yo sé que tenés que irte a dar un curso ahora Exactamente. y no te quiero quitar más tiempo, pero te quería preguntar, ¿qué cursos estás dando? ¿Qué nos podés contar? Así No, nos anotamos. bueno, doy una formación de astrología, un espacio que se llama Aurea. Hemos inaugurado, por supuesto, las clases presenciales se transformaron en aula en vivo, aula virtual en vivo. También colaboro con la escuela de Beatriz Leverato, la escuela Consideral, y después doy charlas y cursos. Y en realidad lo que quiero hacer es concentrarme más en la producción de textos. En los libros. En diciembre salió mi último libro acerca de Quirón y estoy en gestación de nuevo material. ¿Y dónde lo podemos encontrar, el de Quirón? En Amazon está porque está en ebook y también está en Bien, papel, también lo podés pedir en papel. Y cuando se genial, abran las librerías, lo encontrás en cualquier librería. genial, Editado por Kier. buenísimo, perfecto, bueno. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras compartir antes de irte? Es que yo espero que haya una próxima vez. Bueno, encantadísima, lo va a ver. Después te escribo y nos tomamos unos mates virtuales por acá. Agradecerle a todos los amigos y fundamentalmente a vos la generosidad de invitarme a esta charla. Gracias a vos. Somos en el vínculo, yo te invité, vos aceptaste, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Ale. Chau, chau, Te mando un gracias. abrazo. Chau, chau. Chao, adiós.